mejor. Estamos acá con invitados de lujo, entonces ya se me desarmó todito en esto. A ver, ahora sí, ahí. Ahora me escuchan. Perfecto. Y que no vea Domi porque después me... Claro, te va a retar. Y retar es poco bueno. Para la gente de Facebook y de Instagram que están mirando un primer plano del micrófono, en realidad lo tienen que mirar a Alejandro Chaín hijo y a José Baiviene, que van a estar hablando de economía. Chaín, para no trabajar, como dijo el otro día, ¿se acuerdan que le hicimos prometer que iba a venir a explicarnos qué pasaría si se publica el índice, mejor dicho, las cifras del INDEC con el índice nuevo? Y entonces, para hacerlo laburar, lo trajo a José Baiviene. No. No, pero pará. A ver. Primero que nada, buenas tardes. Acérquese al micrófono usted también, porque... Buenas tardes. Ahí estamos. Así es, Tito, mirá. Hoy yo te traje otra persona, porque si no la audiencia por ahí se va a cansar de que yo... No, usted es entretenido, ¿no? Sí, pero te traje otra persona y que quiero por ahí correr un poco el foco y hoy quiero hablar de otra cosa. De River, se fue Gallardo, lo echaron a Gallardo, consiguieron echarlo a Gallardo al fin. No, dentro del ámbito de la economía. Dentro del ámbito de la economía. Porque le dije a José, vamos a armar un segmento para hablar con Tito, ¿sí? Y obviamente nosotros antes de venir hacemos una investigación, que es lo que yo siempre te digo, ¿viste? Hoy sabes si yo armo algo, porque no nos gusta venir a dar opiniones, queremos traer los hechos. Viejo slogan de todos los economistas, hablamos sobre las cifras. Sobre las cifras, claramente, y sí. Ese es nuestro manto. Sí, pues. Pero bueno, entonces en eso José estuvo investigando y creyó que era relevante traer un tema que se estaba hablando bastante, saliendo un poco de este foco, que tiene que ver igual, porque vamos a ver inflación también acá, exacto, pero tiene más que ver con el índice de tipo de cambio real multilateral. Ahí ya me mataste. Bueno, yo creí que me iban a hablar de las 22.000 empresas que se cerraron, de los 365.000 puestos de trabajo que se perdieron. Porque viste cuando se habla de estamos atrasados. De FATE, de Whirlpool, de ¿cómo se llama la Goyana? Alal. ¿Qué te parece? Bueno, Alal, rubro textil. Exacto. FATE, producción de artículos de caucho, ¿no? Como se conoce. Después Whirlpool, artefacto electrónico. Todo eso tiene que ver con este índice que por ahí tiene un nombre medio largo. ¿Cómo era que se llamaba? Vamos a hablar primero del tipo de cambio real, para no perdernos tanto. Como dijo Alejandro, ya habló del índice. Bueno, también buenas tardes, antes que nada. Y vamos a hablar un poco del tipo de cambio real, que es algo que se habla bastante. Son dos tópicos que se hablan constantemente, que es el tipo de cambio, por poner un ejemplo, el precio del dólar norteamericano. Sí, ¿cuánto vale el dólar? Exacto. ¿A cuánto compro el dólar hoy? Y se linkea eso con la inflación de dos países. Vamos a suponer, en este ejemplo sencillo, Estados Unidos y Argentina, para tomar el dólar norteamericano. Entonces, para no complicar tanto, tenemos que el tipo de cambio real entre dos países es una ecuación sencilla, que es tipo de cambio nominal, es decir, el precio del dólar a día de hoy, multiplicado por el índice de precio de Estados Unidos. Y ahí viene la complicación, que en el denominador tenemos el índice... Ahí ya me perdió. Siempre lo confieso. ¿Saben por qué yo estudié abogacía o no? ¿Por qué? Para no estudiar matemáticas. Cuando el profe me hacía todo eso, Z por 4... Cuando entra la letra en la matemática... sobre 15 por la raíz cuadrada de 2 elevado a la 15... No, ahí ya me mataron. No, tranquilo. Esto es sencillo. Está y bueno. Sospecho, como decía Jaureche, que los economistas justamente cuando te la complican así... No, pero esto tiene mucho que ver con... Esto tiene mucho que ver con muchas variables, porque tipo de cambio e inflación son dos de las variables que más se ven en la economía, que más afectan a la economía real. Entonces, este indicador es muy útil y es muy mirado por justamente agentes que tienen contacto con el comercio exterior, ya sea importadores o exportadores. Entonces, como te decía, la única complicación que tiene esto es que arriba vos tenés el índice de precio de Estados Unidos y abajo el de Argentina. Es un ratio. Lo interesante por ahí no es tanto cómo se calcula el tipo de cambio real, sino las dinámicas. Que es un poco lo que venimos viendo últimamente. ¿Qué pasa? Con un dólar que está calmo en términos relativos, planchado por decisión del gobierno nacional, una inflación de Estados Unidos que es exógena, que prácticamente se mantiene en cero, en valores irrelevantes para lo que es la inflación argentina, resulta interesante... Acá, porque a Trump le está preocupando. Sí, obviamente, pero acá, para lo que es el tipo de cambio real, queremos ver la comparación con Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Por cómo está construido
el tipo de cambio real, la Argentina en estos esfuerzos que hace el gobierno para mantener la inflación a la raya y que por ahora no le está saliendo como esperaría el gobierno, está apreciando el tipo de cambio real, porque recordamos, el índice de precio de Argentina está en el denominador, entonces si sube se te hace el ratio más chico, entonces va a tener una apreciación en términos reales. Eso es lo que se habla cuando vos te apreciado, lo que se habla del atraso. El atraso, te iba a decirlo, para Doña Rosa está atrasado el dólar. Está atrasado el dólar. Estamos pagando $1 muy barato. El dólar tendría que estar más caro. Exacto, que por ahí, viendo lo que es la historia argentina, vos tenías dos efectos que se compensaban en este cálculo de tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un pass-through que se conoce, que es prácticamente 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Cuando aumenta el tipo de cambio, ya sea oficial, dólar blue, el que se tome de referencia, se traspasa casi inmediatamente a precio. ¿Viste la típica? Cuando aumenta el dólar blue, el verdulero ya te está aumentando. Ya, por las dudas. Bueno, eso en otros países no pasa y eso afecta a lo que es la competitividad. ¿Por qué? En Argentina, cuando a vos te sube, tenés una evaluación muy alta, ¿qué pasa? Sube el tipo de cambio nominal, pero también se traslada al toque a precios, entonces esos dos efectos se compensan. El tipo de cambio real, hay que ver ahí qué efecto prima, porque siempre la inflación contra la que vos te comparás es... Pero ¿cómo estamos hoy? Porque bueno, eso es lo que eso para Doña Rosa que nos está escuchando dice, este muchacho habla demasiado lindo, pero y a mí, y bueno, mi bolsillo me fui hoy al verdulero justamente y el maple de huevo que costaba 4.500 ya sale 5.500. Y eso para arrancar a hablar de lo que es el tipo de cambio real, porque después, como dijo Alejandro, hay una vuelta de tuerca más que el índice de tipo de cambio real. Es básicamente, ¿qué pasa? ¿Qué un resumen de esto? Claro, te estamos comparando con Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Argentina tiene muchos socios comerciales. El principal, el año pasado, fue Brasil, segundo China. Bueno, son muchos países. Entonces, ¿cómo te comparás vos? También es relevante contra la inflación de los otros países y el tipo de cambio de los otros países, porque los otros países también juegan. Bueno, y ahí viene el índice de tipo de cambio real multilateral, que lo que hace es agregar un término en términos matemáticos. Se pondera por la proporción de ese socio comercial. Es decir, China te importa, es tu socio comercial que te importa o te exporta un 20%, bueno, eso está contabilizado. Y acá vamos a lo interesante. Cuando vos tenés un salto de tipo de cambio nominal, como por ejemplo cuando fue la salida del cepo, esas cosas, vos ves que el índice de tipo de cambio real salta. ¿Qué quiere decir? Que ganás competitividad, sos más barato para el resto del mundo. Por ahí está la intuición, digamos. Cuando vos tenés una inflación alta en términos locales respecto a Brasil, Estados Unidos, China, lo que sea, vos te estás volviendo caro para el mundo. Si las otras cosas se mantienen constantes. Viceversa, el mundo se vuelve más caro si la inflación del resto del mundo es superior a la tuya. Hoy en día estamos en un índice de tipo de cambio real multilateral de 96. Que vos mirás, ¿qué es 96? ¿Qué está de 96? Claro, sí. No te dice nada. Bueno, para que te dé una idea... Es mucho, es poco, es bajo, exacto, es alto. El índice arranca en 2005, o sea, la fecha de corte es 2005 y se mantiene más o menos... O sea, 2005 es el 100. Y quiere decir la paridad de compra de ponerle 100 pesos en el 2005. Bueno, estamos en 90. ¿Qué quiere decir 90? Que nos apreciamos en términos reales respecto a nuestros socios. Más fácil, somos caros para el resto del mundo, perdemos competitividad y eso importa para lo que venimos hablando de esta charla, esta dicotomía entre industria nacional versus importaciones, porque afecta al... Ahora, eso está todo muy, muy lindo, pero ¿y las decisiones políticas? Bueno, porque estaba todo muy lindo, tu tipo de cambio, tu gozo, pero el señor Trump te sube los aranceles y te cierra el mercado. Bueno, te baja los aranceles, como supuestamente hicimos en el acuerdo que solamente está escrito en inglés, en español no hay versión española todavía, que yo sepa. Sí. O al revés, el gobierno argentino, Milei, no le gusta, se enojó con, ¿cómo se llama el dueño de FATE y de Alvar? Con Madane Quintanilla, y le bajó los aranceles al aluminio a China y chau tu análisis de precio de dólar relativo. En el caso de China, te bajé los aranceles el 10% y te abaraté la importación y chau tu producción. Obvio, eso suma, porque el precio que se toma en cuenta es ya pasado todo lo que son los reglamentos arancelarios en general. O sea, este tipo de regulaciones también afecta al índice. Pero acá lo importante, en este momento está bastante apreciado el tipo de cambio real. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, y ahí, ¿a qué obedece ahí esto? En cuanto a la toma de decisiones políticas, es un argumento bastante fuerte y ahí hay
de los dos lados. O sea, vos le podrías decir al gobierno, ¿para qué te estás empecinando en sostener ese tipo de cambio atado con alambre? ¿Por qué te estás sacrificando tanta actividad económica para mantener la inflación a raya y no te estás saliendo, al menos en los términos, está bien, venimos de inflaciones súper altas, descomunales, pero para el esfuerzo que se está haciendo, para lo que decimos, para el cierre de empresas, para la sustitución de producción local, claro, porque ese esfuerzo termina apreciándote y termina perjudicando incluso a sectores que por ahí son afines a vos, como los exportadores, porque viene por ese lado también. Estábamos observando los datos que lo que libera el INDEC, ¿no? de comercio exterior, y tenemos una balanza, sorpresivamente y contraintuitivamente a lo que yo dije, tenemos una balanza comercial positiva en bienes. ¿Qué quiere decir? Que exportamos, desde diciembre de 2023 exportamos más de lo que importamos. Pero ¿qué pasa? Si vos sos un exportador... Ahora, ¿eso sigue la misma tendencia o en los últimos meses se revirtió? Sigue. Incluso enero, que es el último dato disponible, exportamos más de lo que importamos. A mí también nos sorprendió. Tenemos una balanza comercial favorable con el boom de importaciones chinas. Sí. ¿Y qué estamos vendiendo mucho? Y se está vendiendo mucho del agro. Tenemos, obviamente, ese sector siempre tracciona mucho y cuando ve liberadas ciertas restricciones... obviamente, productos primarios. Si hacemos una balanza de comercio global, digamos, en el grueso sí, estamos exportando más petróleo, estamos exportando más. Y energía también. Energía en general. Pero en la balanza de. En la balanza de importaciones, por ejemplo, estamos importando, estaba viendo los datos, interanual, enero, que es el último dato, se importó 106% más de autos. Por poner un ejemplo, de automóviles. Textiles también. Viene de consumo, textiles. Cubiertas, por ejemplo. ¿Cuánto más de cubiertas se importaron? Y no tengo acá el dato de cubiertas puntualmente. Pero seguramente para que FATE cierre, habrá otras razones que después, si quieren, me explican. Pero seguramente la apertura de importaciones, que se puedan comprar acá cubiertas que antes íbamos a contrabandear al Paraguay, le poníamos allá, le poníamos barro, eso los muchachos, para que en la aduana no te digan nada, y todo el mundo miraba para otro lado, entraban de contrabando, pero era más difícil. Ahora entran, obviamente, como Pancho por su casa y chaufate. Sí, y una de las cosas que por ahí vimos también en el último informe es que hay dos rubros que cayeron bastante en enero, que son bien intermedio y bienes de capital. ¿Cuáles son esos? En importaciones. Bien intermedios son los bienes que se usan para producir bienes finales, que se conoce como insumos, y después tenés bienes de capital, que son bienes de capital, es lo que se usa para producir. Maquinaria, herramienta, cualquier tipo de innovación en la producción que se quiera hacer. Bueno, todo lo que sea rubro de bienes de capital. Maquinaria agrícola, por ejemplo. Claro, entonces estamos viendo, no es que en el momento que vos estás apreciado, como decía José, no es que contraintuitivamente se te caen automáticamente las exportaciones y suben las importaciones. Que esa por ahí un poco la lógica cerrada. ¿Qué pasa? Ahora estamos en un esquema en donde hay sectores que se están consolidando y Argentina está mandando su matriz productiva actualmente en lo que es agro y energía. Sí, también por ahí, para complementar lo que dice Alejandro, hay otra pata importante que es el tema de si vos tenés ese tipo de cambio real tan apreciado y de igual manera vos tenés una balanza comercial positiva, estás perdiendo un potencial enorme si vos sostenés ese tipo de cambio nominal tan apreciado también. Bueno, pero ¿y para qué se hace entonces? Bueno, el gobierno tiene como meta final bajar la inflación. Bajar la inflación. El tema es que lo que argumenta el gobierno es decir, el aumento de precios no es ilimitado, o sea, en algún momento va a existir una resistencia y ya lo estamos viendo. Sí, el aumento de precios no es ilimitado, porque si vos no tenés plata, como la gente, a ver, que es lo que le quería preguntar, si tenés un mercado que pierde uno de sus elementos, la demanda, porque hay miles de desocupados que ya no adquieren nada, que ya no compran, que ya no demandan, y sí, la inflación va a bajar, sí. Pero va a bajar porque la gente se está muriendo de hambre. Bueno, esas son una de las pautas. Vos si querés ser más competitivo en términos de precios, porque después tenés la competitividad real, que es ser más productivo. Claro, sí, la productividad que también depende de tus recursos naturales, depende de dónde vos estás ubicado, etcétera. O sea, sí, que en eso la Argentina tiene un montón de rubros, ventajas comparativas espectaculares. Exactamente. Eso por un lado. Después está más productivo en términos de tecnificación, ¿sí? Capacitaciones, universidades, en general ser más productivo como fuerza de trabajo y como en la implementación de capital también. Y después tenés el tema de los precios, que es lo que estamos hablando. Vos podés ser más competitivo teniendo un tipo de cambio real que esté menos apreciado, no como ahora que está más apreciado.
Pero tenés que elegir dos cosas. Tenés que elegir uno de dos caminos. O devaluás o aumentar la inflación. Básicamente claro, eso. Por ahí también, lo que yo decía es que el sector exportador se está perdiendo en una cantidad de dólares que es lo que necesita el país justamente, porque uno podría, yo desde el punto de vista del exportador, del productor agropecuario exportador, te digo, está bien, el resto del mundo está convalidando los precios argentinos, pero si vos me aplicás una evaluación, yo podría traer más dólares al país. O sea, esa es otra de las ventanas que es con la que se juega, es con la que juegan todos los países del mundo, básicamente. O sea, los países del mundo que tienen moneda propia. Y aparte ahí te sumo que se convalidó que este pass-through, que básicamente cuando evalúa cuánto pasa precio, en los últimos meses, con las últimas devaluaciones, no fue tan grande. Entonces vos hoy en día tenés capacidad de evaluatoria sin afectar tanto el índice de precio. Pero ¿y por qué no lo hacen de nuevo? Y bueno, ahí está, porque ¿qué buscan? Obviamente, estos son simplemente... Le voy a decir más clara económica y periodísticamente, ¿cuál es la mala intención de esto? ¿Qué se consigue? No es una mala intención. Pero sí, ¿qué se consigue? Vos devaluás y matás carry, por ejemplo. Exactamente. En términos... ¿Quiénes somos los que hacemos carry? No, bueno, cada uno puede hacer carry si quiere. Pero hoy en día vos tenés tasas que van en torno a 27, 28, Caputo. 29. ¿Caputo? No sé, puede ser. Caputo. Habría que llamarle. Díganlo. Díganlo. Pero en el momento que vos evaluás... ¿Quién hace? O sea, esto sirve para hacer carry. Los muchachos siguen haciendo carry. El tema es que es una de las herramientas que tiene el gobierno justamente para que no se le vaya todo el tipo de cambio y no hacer saltar este tipo de cambio que afecta. Van a decir para que los amigos estén contentos. Y bueno, esas son cuestiones más especulativas. Desde el punto de vista técnico, lo que hace el gobierno es jugar con la tasa. Si los amigos están contentos. ¿O no? Y no sé, mi amigo no. Pero los de Caputo sí. Los de Caputo recontra. Y puede ser. Y sí, claro. Seguramente las personas que están puestas en peso pero tienen intenciones reales en dólares están pasando por buenos momentos, por decirlo así, pero porque es la herramienta con la que el gobierno... ¿Para cuánto daño le produce esto, para explicarle a la gente? Este mecanismo de fomentar permanentemente que la gente especule pesos, dólares, pesos, plazo fijo, compro de divisa. ¿Cuánto daño le produce al país? Y lo estamos viendo justamente en esto que decimos, el tema de las industrias. O sea, vos estás especulando con variables que por ahí no son las mejores. O por ahí una de las recomendaciones que le dan, no solamente yo, sino muchos economistas cercanos al gobierno, incluso economistas que están en Wall Street, es liberar el tipo de cambio. Deja que se vaya. Porque el traslado de precios, como dijo bien Alejandro, ya puede ser que se haya cortado esa... ¿Y por qué no lo hacen entonces? Ahí es lo que le pregunto, porque hay mucha gente haciendo otro negocio. Y déjenme que lo diga yo. Y hay un tema... Si se animan... No, lo que yo te comento es... Si vos a decir violentamente, no, estás equivocado, me lo explican. Y si no, déjenme que siga pensando mal. No, liquidar el carry, eso es una realidad. O sea, ¿qué pasa hoy? Una de las cosas que pasa es, en este momento, si vos devalúas grande... liquidar a la persona que, como dijo José, están puestas en pesos, haciendo tasa en pesos y están esperando eventualmente para salirse. También hay una realidad esperando que le avisen cuándo vamos a hacer. Es que por eso, en ese momento. Suponiendo que existe esta persona que hace carry con información privilegiada. No, en hay ese caso, en Argentina. Eventualmente se va a enterar igualmente que se va a enterar mucho antes que ustedes y que yo. No va a salir perdiendo tampoco. No, pues seguramente. Sí, va a salir a tiempo y va a ganar el doble. Desde el punto de vista del gobierno, lo que te argumentan es, si yo corto con esa inercia, porque el gobierno lo que hace ahora es manejar la tasa, si yo bajo esa tasa, empieza a traccionar un poco la actividad. ¿Qué es lo que le dicen muchos economistas al gobierno? O sea, poner pesos en la calle, porque lo que falta hoy en día son pesos en la calle para reactivar la economía. Ahora le voy a hacer la pregunta difícil a los economistas y al profesor. A ver si un alumno le pregunta, profe, pero y entonces si yo tengo mi empresita, que quiero fabricar un producto en la Argentina, el señor Fate, o el señor Aluar, o el señor Alal, o el señor... Y quiero emplear gente, mano de obra argentina, y quiero comprar maquinaria argentina. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que yo sea un empresario exitoso haciendo eso? Bueno, yo principalmente le diría, si bien hay una cuestión macroeconómica, que no lo podemos dejar de evitar en el análisis de decir vamos a poner una empresa, está también la cuestión de sectorial, que hoy en Argentina, a nivel global igual, pero en la Argentina particularmente, ya no todos los nichos, todos los rubros son rentables. Ya no sucede esto. Hoy en día Argentina está yendo hacia
una definición de sectores que van a funcionar bien y sectores que ya no van a funcionar bien. Pero eso no depende de ninguna magia y de ningún esoterismo, reglas económicas puras. Lo que tiene Argentina, que lo discutía el otro día también, es que por ahí no tiene el acero industrial que tienen otros países europeos, países como Estados Unidos, que ya tienen un acero industria que existe. Pero tienen el ejemplo ustedes contrario, y explíqueme, porque Milei Angaú es amigo de Trump, pero hace lo contrario. Trump revirtió justamente un proceso de fuga de capitales norteamericanos hacia otros países del mundo, primero con las maquilas a México y después directamente a China, desarmando Wall Street, diciendo a los viejos WAPs, el gringo gordo anglosajón y protestante que laburaba contento en la industria automotriz, vivía en Detroit, se quedó sin laburo. Para que labure Wang Chiwan en China, produciendo un auto más barato. Y ahora Trump quiere revertir eso. No, es una cuestión ideológica y discursiva que obviamente... ¿Es ideológica o es económica? Y las dos cosas, porque el gobierno entra en tensión con eso, porque si quiere tenerlo de socio comercial de Estados Unidos, la verdad que las políticas de Estados Unidos de Trump últimamente son, como vos decís, o sea, totalmente proteccionistas, protege a las industrias, sobre todo las que son muy complementarias, por ejemplo la aeronáutica. Estados Unidos recientemente puso una prohibición de aviones de Canadá, por ejemplo, de certificación. Entonces justamente eso es lo que entra en tensión, digamos, con el gobierno, que el gobierno por ahí piensa en un mundo más multilateral. El problema es que lo que le está pasando a Estados Unidos le pasa a Argentina, le pasa a todos los países, que China quiere ser la fábrica del mundo. Y ahí viene en el punto de desde dónde te parás vos para defender tu industria. Ya está clarísimo que Estados Unidos, por lo menos Donald Trump, está en ese punto de el trabajador norteamericano, el steel worker, cualquier trabajador de industria pesada tiene prioridad en mi gobierno. Y bueno, y ahí está, o sea, la tensión, digamos, y ahí hay que ver cómo se ubica discursivamente. Es una cuestión meramente, o sea, bueno, es ideológica y económica porque se derrama a todos los sectores, ¿no? Pero es que justamente Estados Unidos, Donald Trump está volviendo en cierto sentido, en otro sentido no, al Estados Unidos de la década de los 30, de los 40, tener una política netamente, si querés, rooseveltiana, sí, o keynesiana, defender la industria nacional, defender el trabajo nacional, sí. Y nosotros, supuestamente, la gente cree que Milei no se hace socio de Trump y Trump va a lograr que la Argentina para insertarse en ese esquema tiene que hacer exactamente lo contrario, abrirnos de pierna y que los Estados Unidos hagan lo que quieran. Van a empezar a verse ciertos intercambios comerciales que van a afectar, en nuestro caso, sobre todo en la Argentina, por el tipo de bien que exportamos, que son bienes salarios, va a empezar a presionar lo que son los precios internos. Ya lo estamos viendo ahora con la carne, eso es uno de los ejemplos. Todo este tipo de acuerdos comerciales traen cierta especulación donde obviamente el precio de la carne se va a sentir un poquito más a tono con lo que son los precios internacionales de la carne bovina, digamos. Sí, que ni siquiera eso no es especulación. Es decir, yo tengo carne, me pagan 100 en Estados Unidos, acá lo vendo a 50. Y ahí es donde se lo vendo a Estados Unidos. Y ahí es donde sumo la ideología, de un poco lo que hablamos, una parte económica, una parte ideológica. En la parte de lo que es la matriz productiva de un país, también está la demanda. El consumo, ¿sí? Ahora, cuando vemos que se empiezan a liberalizar algún tipo de restricciones de comercio exterior, la gente empieza a comprar ropa más barata, electrodomésticos más baratos, el caso de las cubiertas más barata. Toda esta parte de la economía, de cómo tracciona un país, de los sectores que son relevantes, por un lado por la productividad, por otro lado también va por el consumo interno. Argentina es un país que, si bien es grande en términos geográficos, no tiene tanta demanda, pero tiene una demanda considerable, ¿sí? Son más de 45 millones de habitantes, no tiene ese sentimiento proteccionista como en algún otro modelo de desarrollo, quizá impuesto por parte, no, pero bueno, como fue el desarrollo de Corea, por ejemplo, que en donde se dijeron, bueno, nosotros ahora vamos una potencia tecnológica. Le dijeron, pues no producimos nada. No, y además ahí te complemento con algo también. Por ahí hay un libro muy interesante, creo que un ensayo que se llama ¿Por qué Argentina no es Australia? Y está relacionado a esto. Ayer lo hablaba, de que Argentina tiene esa particularidad de que se especializó, como decir, tiene una ventaja comparativa en una canasta de bienes que también entra en conflicto con el consumo interno. Sí. Las harinas, las carnes, o sea, todo lo que sea ese tipo de alimentos
que son de consumo interno de la población están sujetas a precios internacionales. No pasa en países como Australia, que por ejemplo tiene una exportación, o la canasta exportable es por ahí de minería, por poner un ejemplo. Lo mismo pasa con Sudáfrica. Son países que están en las mismas latitudes que Argentina, tienen un clima similar, podrían haber desarrollado esa ventaja comparativa. Sí, de hecho, Australia competía, no sé hoy, pero allá IT con nosotros en productos agroganaderos. Pero ahora no le importa. Ahora no. O sea, lo puede seguir haciendo, lo siguen haciendo. Claro, pero porque Australia hizo una transformación que nosotros no. Exactamente. Muy sencillo. Viene que no son bienes de salario, como dice José, que cuando te sube el precio internacional vos decís, estamos bien, podemos importar. Acá te dicen, che, pues me está subiendo el precio de la canasta básica, digamos. Exacto. Entonces se complica y no todos laburan en el agro. No, pero paralelamente podríamos exportar también, que es la crítica, no productos primarios, sino productos elaborados, no exportar carne nomás, sino exportar lo primero, embutidos, productos enlatados. Pero ahí entra la cadena de valor y qué tan eficiente sos, porque si estás produciendo una maquinaria de los 90, si no tenés gente capacitada para manejar ese tipo de maquinaria, ahí ya se complejiza la situación. Ahí el tema de productividad juega mucho. Bueno, cuéntenme ahora lo que yo quería preguntarle. ¿Qué hacemos con la desocupación creciente, con la liquidación de empresas crecientes, con la destrucción de la economía que estamos viendo? ¿Qué pregunta? Silencio. O sea, ¿cómo hacemos para...? Eso ni le queremos preguntar a los economistas. En este sentido... Charlo Milei primero. No, nosotros somos democráticos. No, en las próximas elecciones, sí. Bueno. Explicarle a la gente que con este modelo no, así no. Y si en ese caso, obviamente, tendrán que resurgir alguna fuerza política que se ponga de acuerdo y yo te digo, voy a ser candidato a presidente y quiero que sea mi ministro de Economía. Primero te digo que no, pero después sabes lo que te perdés. ¿Qué receta le decimos que vamos a aplicar? Y va a depender mucho de si se mantiene una continuidad en el modelo o no. ¿A qué me refiero con esto? Esto que está sucediendo no es una sorpresa para el modelo inicial que se planteó. No, pues no, para nada. Con el modelo inicial que se planteó de libre mercado, en este momento, si bien estamos lejos en algunos puntos... Sí, por ahí la sorpresa viene por el lado internacional, por los shocks externos que uno puede tener por aranceles de Donald Trump, porque China es muy agresivo con la subvención de empresa y quiere colocar su producto en todo el mundo. Eso sí, pero en el modelo que plantea... ¿Qué modelo le planteamos nosotros? A ver, yo te pregunto, ¿cuál es tu ministro de Economía y presidente del Banco Central. ¿Cuál es manejar la guita? Podríamos estar en la misma mesa. Es uno de los grandes problemas de la Argentina. Que se podría cuestionar a este gobierno, que se sientan en la misma mesa, porque en un país serio como, no sé, tanto del mundo, como por ejemplo pretende ser Estados Unidos, el jefe de la Fed, de la Reserva... pero Trump lo quiere echar. Sí, pero se junta una sola vez con lo que sería el análogo al ministro de Economía. O sea, y que vos no podés manejar la alcancía y repartir los caramelos, digamos. Eso tiene una cosa muy cuestionable, lo que es el modelo de esto, de tipo de cambio, que nunca queda claro, incluso ni siquiera para nosotros los que estamos más o menos en tema y somos economistas, quién coloca la deuda en Argentina, quién compra, quién vende, porque a veces el Tesoro, a veces el Banco Central, y son dos instituciones totalmente distintas. Pero las dos esterilizan. La City. Las dos esterilizan. La City, que los muchachos en este sentido del modelo que vos estabas comentando, depende mucho de cuál es tu objetivo. Claro. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Ser un país desarrollado? Bueno, ese sería un modelo muy interesante, pero el tema es que hay que vender esa idea, porque el gobierno actual te dice, yo quiero bajar la inflación, al costo que sea. Esa es la cuestión. Si vos te vas con esa bandera, perdés la elección en por eso, el primer término. Probablemente si vos vas con decir, yo quiero un país más desarrollado, suena muy lindo, el tema de la gente... Vos decís que tenemos que dejar que la gente se muera definitivamente de hambre primero para que después entienda que, miren, la única manera en la que ustedes pueden llegar a vivir 90 años y que sus hijos crezcan sanos y trabajando es cambiar la receta. Para hacer ahí te sumo una cosita más, porque traemos esto de Corea de vuelta. ¿Cómo hizo Corea? Si querés, ¿cómo hizo Corea para hoy en día ser un país desarrollado? Tenía un régimen más autoritario, eso también hay que decirlo. Bien. Hay que decirlo, no era democrático. Como pasa en China hoy en día. Como pasa en China hoy en día, pero ¿qué dijeron? Nosotros de ahora en más vamos a ser una potencia de producción tecnológica.
hay marcas como Samsung, ¿no? ¿Cómo hizo? Son de Corea. ¿Cómo hizo? La población dijo, che, pero nosotros no producimos tecnología, claro, somos agrícolas. Claro. No pasa nada. ¿Vos querés comprar un aire? No puede comprar. ¿Qué le dijo a los empresarios? ¿Qué le dijo el gobierno coreano a los empresarios? Y un par de cabezas habrá cortado, no te miento. Porque era un régimen autoritario. ¿Qué le dijo Bismarck a los alemanes en 1870? Exacto. Muchachos, ¿quieren que no haya huelga? Yo les garantizo que no haya huelga. Sí. Los obreros van a cobrar lo que nos pongamos de acuerdo. Ustedes no van a tener huelga. Ahora, ustedes le van a pagar el sueldo a los obreros, que cosa más. A los coreanos le dijeron lo mismo. En lo interno pagan los sueldos, cumplen con las obligaciones, el gobierno los protege el mercado coreano, promueve las exportaciones, y el consumo, subsidio a las exportaciones y subsidio al consumo. Y el consumo coreano se hace de empresas coreanas. ¿Qué quiere decir eso ahora? Que un argentino quiere comprarse... cazar en el zoológico. Parcialmente, en este caso es... Sí, hay una cuestión cultural también. Sí, hay una cuestión cultural. Es una cuestión cultural de defensa de la industria propia, porque un coreano por ahí prima productos nacionales, por más que le cuesten más, que un producto internacional. Es una cuestión cultural que... Pero sí, pues es una verdadera batalla cultural, es hacerle entender a los muchachos, pero también a los empresarios, a los consumidores primero, tengamos el orgullo de comprar un producto nacional. Y si no hay, no se compra. Y si no hay, no se compra. Si no hay, yo voy a promover y le voy a dar fondos a un empresario para que lo fabrique. Pero al empresario le voy a decir, pero vos tenés que cumplir todo esto, y cuando tengas el mercado asegurado no vas a poner el precio que a vos se te cante. No. Eso resulta bastante relevante. Justamente ayer habló era un distribuidor de cubiertas Pirelli acá en Argentina, Newman, una empresa. Y él mismo dijo, en diálogo también en un programa, dijo: nosotros en los gobiernos anteriores robábamos con los márgenes. Teníamos 70% de margen. Y el margen real para esta industria antes de impuestos es 22%, y después de impuestos te queda un 5%. ¿Y entonces ahí está el tema. O sea, el punto del punto discursivo del gobierno, yo te puedo decir, ustedes fueron empresarios prebendarios y tuvieron beneficio a lo largo de muchos años. Sí, y no desarrollaron esa cultura. O sea, con esa rentabilidad ustedes no solamente eso, sino que en lugar de reinvertir en el país, mandaron sus dólares afuera. Exacto. Tenemos, ¿cuánto? 2 PBI afuera de los muchachos. Vaya si fue exitosa la industria nacional. Bueno, y el tema que, como bien decís, la industria nacional, en todo esto entra el esquema del argentino en general, ideológicamente hablando. Para tener un país desarrollado con este tipo de modelo de desarrollo, se tiene que sentir una identidad nacional y apoyar eso. ¿Con que estamos ahora? No, con algún modelo de desarrollo. Desnacionalizar completamente. Pero la nacionalización o desnacionalización depende del conjunto. Ahí está el problema. Cuesta bastante generar ese sentimiento. Del otro lado están estos empresarios que cuando vos les decís, bueno, listo, te protejo tu industria, está bien, tener razón, vamos a desarrollar, se aprovechan, porque los empresarios que tienen ese capital de desarrollo en la industria son pocos en la Argentina. Todos. En esa parte, lo que le dice Milei a Madane, casaste en el zoológico, es absolutamente cierto. Pero creo que, como cuando se quejan de las licencias, pero es muy fácil, no necesitas empezar a ver, realmente te lesionaste jugando al fútbol y te rompiste la pierna, no, está bien, te pago el 100%. Ahora me macaneás con un certificado médico y te fuiste de vacaciones, no, pues, te mando preso. Claro. Eso es Corea. Bueno, el problema es que no se puede. No somos Corea. El problema es que no se puede tener ciertos modelos de desarrollo si no hay cierto nivel de compromiso de todas las partes. Sí, es la batalla cultural, pero con un objetivo exactamente inverso al que persigue el gobierno en este momento. Claro, por ahí se podrá discutir el objetivo del norte. Pero lamentablemente, si Argentina quiere eventualmente llegar a ser un país desarrollado, y cualquier modelo de desarrollo que pase en ese punto, va a requerir, en el estado que estamos en este momento, va a requerir un sacrificio muy grande por el lado de la sociedad. Lamentablemente, algo que igualmente ya venimos viviendo con ciertos puntos hace 2 años, y honestamente no estamos viendo quizás tantos frutos en algunos puntos. ¿Y será que podemos cambiar? Por lo que veo, no. Es difícil, o sea, es difícil. Este programa no lo escucha nadie, lo escucha mi mamá y nadie más.
con la mano en el corazón. Sí. Yo creo que así como está la economía argentina, ¿tiene futuro? Sí, yo creo que el punto por ahí está en algo que vos mencionaste, que por ahí el gobierno va detrás de eso y no logra todavía hacer, que es sacar todos esos dólares, ese PBI que vos decís que estaba esos son dólares de acero. ¿Vos creés que con este esquema alguno va a traer $1? No, ahí puede estar la llave a un modelo que sí tenga en cuenta esto que estamos hablando. El tema es con qué incentivo vos le decís al tipo que tiene sus dólares en el colchón o que los tiene afuera: vení a invertir en este país, vamos a generar una identidad nacional de industria, tus dólares van a estar en un mercado de capitales fondeado y las empresas van a poder tomar deuda. Es un proyecto interesante, fondear el mercado de capitales. Bueno, pero y yo me hago cargo de tu pregunta y sí, no es fácil la respuesta. ¿Qué incentivo? Le tenés que dar incentivos y amenaza, y los muchachos ya se acostumbraron, creo yo, a la timba financiera y a hacer diferencias, como si me dejas casar en el zoológico, en lugar de pensar en el largo plazo y desarrollar una industria y reinvertir en el país, cobro lo que me pague el mercado, llevo la plata afuera y... Bueno, ahora igualmente, algo de lo que se está por, ya que estamos hablando de servicios financieros, ahora con la reforma laboral que se aprobó en diputados, ahora se aprobó en senadores, se aprobó en diputados, con cierta modificación de volver al Senado, muy probablemente se vaya a aprobar también, con cierto consenso de varias fuerzas políticas, no solamente de la Libertad Avanza, sino también del peronismo en cierta parte. Sí, dirían los muchachos que eso no son peronistas. Sí, son unos HP traidores, etcétera, etcétera. Bueno, que salieron votados por el espacio, digo. Una de las cosas más por ahí que hace más ruido, que no se tocó tanto, pero que está ahí, y creo de las medidas que más impactan, quitando esta parte de las enfermedades y ese tipo de cosas, es el FAL. Sí, el Fondo de Asistencia Laboral. Sí, la barbaridad más grande todavía que las vacaciones. Ahí, bueno, pero ¿quiénes van a salir beneficiados ahí? No, pero las nuevas AFJP. Bueno. De nuevo traer los muchachos. Los nuevos servicios. Los muchachos de la. Los autorizados por la CNB a poder operar, sí, señor, con los fondos de asistencia laboral, y no el empresario que contrata gente. No, pues ni los jubilados que se van a quedar sin ese aporte. Mucho menos el ANSES. Pongo la plata en la financiera para pagarte el despido cuando te despida con esa guita, en lugar de ponerla en el ANSES para pagar al jubilado, que joda. Lo invito a la semana que viene y seguimos la conversación. Vamos a seguir. Sí, señor. Bueno, Tito, muchas gracias. Una noticia prácticamente de último momento.